Lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato arqueológico. Los manuscritos del Mar Muerto esconden secretos que durante siglos permanecieron enterrados en las arenas del desierto, y algunos de ellos podrían cambiar para siempre lo que creías saber sobre la Biblia. Acompáñanos hasta el final, porque el último descubrimiento es sin duda el más sorprendente de todos. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo estas historias impactantes. En medio del desierto de Judea, a pocos kilómetros del Mar Muerto, el sol cae con una fuerza insoportable. El aire seco corta la garganta y las piedras blancas reflejan una luz que enceguece. Para un grupo de pastores beduinos, aquel paisaje árido era simplemente su hogar, un lugar de supervivencia diaria. Nadie imaginaba que allí, escondido en las entrañas de unas cuevas polvorientas, yacía un secreto capaz de sacudir la historia de la fe y de la humanidad entera. Todo comenzó en 1947, cuando un joven pastor, buscando una cabra extraviada, lanzó una piedra dentro de una grieta en la roca. Lo que escuchó no fue el eco habitual del vacío, fue el sonido quebradizo de algo frágil que se hacía pedazos. Intrigado, se adentró en la cueva y encontró una serie de grandes jarras de barro selladas. Dentro no había agua ni provisiones, sino rollos antiguos ennegrecidos por el tiempo. El muchacho no lo sabía entonces, pero estaba sosteniendo en sus manos un pedazo de la historia perdida durante casi 2000 años. La noticia corrió primero de boca en boca en las aldeas cercanas. Los beduinos, sin comprender la magnitud de lo hallado, comenzaron a vender los pergaminos a comerciantes de Belén y Jerusalén. Algunos fragmentos terminaron incluso en el mercado negro, confundidos con objetos decorativos. Pero cuando los arqueólogos y expertos en lenguas antiguas pusieron sus ojos en aquellos textos, la reacción fue inmediata. No se trataba de simples escritos, sino de los documentos religiosos más antiguos jamás encontrados. En cuestión de semanas, Qumrán pasó de ser un rincón olvidado del desierto a convertirse en el epicentro de una de las revoluciones arqueológicas más grandes del siglo XX. Los periódicos de la época no tardaron en bautizar el hallazgo como la Biblia enterrada, y académicos de todo el mundo viajaron hasta allí para presenciar con sus propios ojos el misterio que había salido a la luz. Las excavaciones posteriores revelaron algo aún más impresionante. No era un hallazgo aislado. En distintas cuevas de los alrededores, durante los años siguientes, fueron apareciendo más y más rollos. En total se encontraron cerca de 900 manuscritos y miles de fragmentos. Algunos de ellos estaban casi intactos, otros deshechos por el paso del tiempo. Pero todos compartían una misma característica. Habían sido escondidos con un propósito. Sellados cuidadosamente en jarras de barro, ocultos en cavernas inaccesibles, parecían haber sido protegidos deliberadamente para resurgir en un momento clave de la historia. La pregunta inmediata fue: ¿quién los había guardado allí? ¿Y por qué? Las primeras hipótesis apuntaron a una comunidad religiosa desconocida, quizá marginada del judaísmo oficial de Jerusalén. Otros sospecharon que los manuscritos podrían estar relacionados con los primeros cristianos. Lo cierto es que desde el principio el descubrimiento de Qumrán no solo abrió puertas al pasado, sino que también desató un sinfín de teorías, debates y hasta conspiraciones. Hoy, casi 8 décadas después, todavía resulta asombroso pensar que un hallazgo de semejante magnitud comenzó de manera tan casual, con la búsqueda de una simple cabra perdida. Sin embargo, así suele actuar la historia. Los mayores misterios se revelan en los momentos más inesperados. Qumrán no solo entregó pergaminos, entregó una advertencia. El pasado aún guarda secretos enterrados, esperando ser encontrados. Y lo que se descubrió allí, en 1947, sería apenas el comienzo de una historia que aún hoy sigue escribiéndose, con cada fragmento descifrado y cada palabra recuperada de esos manuscritos que parecían condenados al olvido. ¿Qué son los manuscritos? Cuando los arqueólogos comenzaron a desplegar aquellos rollos frágiles hallados en Qumrán, comprendieron de inmediato que no estaban frente a simples textos antiguos, sino frente a una biblioteca completa congelada en el tiempo. Una colección monumental que había sobrevivido a guerras, invasiones y siglos de silencio, oculta en las entrañas del desierto. En total, se recuperaron cerca de 900 documentos, algunos en forma de rollos casi intactos y otros reducidos a miles de fragmentos dispersos. Era como un rompecabezas colosal que exigía paciencia, ciencia y dedicación para ser reconstruido.
Cada pedazo de pergamino contenía letras hebreas, arameas o griegas, escritas con tinta que milagrosamente había resistido la erosión de los siglos DOT. Pero lo que más sorprendió no fue solo la cantidad, sino la variedad de los textos. Entre ellos había textos bíblicos, copias de libros del Antiguo Testamento que conocemos hoy, como Isaías, los Salmos, el Deuteronomio y muchos otros. Estos escritos mostraban una coincidencia extraordinaria con las versiones que habían llegado hasta nosotros, después de más de 2000 años de transmisión manual de textos apócrifos, obras religiosas que nunca fueron incluidas en el canon oficial de la Biblia. Contaban historias paralelas, ampliaban relatos conocidos o presentaban visiones distintas sobre la fe y el futuro. Para los estudiosos fue como abrir una ventana a tradiciones que habían quedado en la sombra de textos comunitarios, reglas de mínimo tesén, vida interna, himnos, comentarios y normas que describían cómo vivía la comunidad que los guardó. Estos documentos mostraban a un grupo altamente disciplinado, con un calendario propio, estrictas normas de pureza y una visión del mundo dividida entre hijos de la luz y hijos de las tinieblas. El simple hecho de que estos textos hubieran sido escondidos en jarras de barro herméticamente selladas era revelador. No fue un accidente. Alguien tomó la decisión consciente de preservarlos. Tal vez lo hicieron al sentir la amenaza de la inminente guerra contra Roma, o quizá por temor a que su sabiduría se perdiera para siempre. Lo cierto es que estos manuscritos fueron guardados con el mismo cuidado con el que un tesoro es enterrado, esperando ser descubierto por generaciones futuras. Para el mundo académico, aquello fue una mina de oro. De pronto, se tenía acceso a documentos escritos siglos antes que las copias bíblicas más antiguas conocidas hasta entonces. Esto permitía comparar, analizar y comprobar hasta qué punto los textos sagrados habían sido transmitidos de forma fiel. Pero también había un costado misterioso. Algunos de esos textos hablaban de visiones apocalípticas, de luchas cósmicas y de un líder misterioso llamado el Maestro de Justicia. Otros relataban normas tan estrictas que hacían pensar en una secta aislada, casi fanática, que se veía a sí misma como el verdadero pueblo de Dios, mientras acusaba al resto del judaísmo de haberse corrompido. El hallazgo también dejó preguntas abiertas. ¿Quién escribió todo esto? ¿Fueron los esenios, esa comunidad enigmática que vivía en las cercanías de Qumrán? ¿O había otros grupos involucrados? Las pistas parecen señalar que sí, que los esenios fueron los custodios de esta biblioteca secreta. Pero aún hoy, algunos investigadores sostienen teorías diferentes, vinculándolos incluso con corrientes mesiánicas que habrían influido en los orígenes del cristianismo. La magnitud del descubrimiento era tal que en los primeros años los pergaminos fueron comparados con un espejo enterrado del judaísmo y del cristianismo primitivo. Un espejo que mostraba no solo lo que se conocía, sino también lo que se había intentado ocultar. Y aquí radica lo más impactante. Si estos manuscritos no hubieran sido hallados, hoy no sabríamos que existieron. Durante casi 2000 años, permanecieron en silencio, invisibles para la humanidad, como si esperaran pacientemente el momento exacto para salir a la luz. Y ese momento llegó en pleno siglo XX, cuando el mundo estaba cambiando radicalmente tras la Segunda Guerra Mundial y la fundación del Estado de Israel. El hallazgo de Qumrán no fue una coincidencia aislada. Fue para muchos un recordatorio de que la historia sagrada siempre tiene capítulos ocultos esperando a ser revelados en el momento preciso. Datación y autenticidad. Una de las primeras preguntas que se hicieron los arqueólogos y estudiosos tras el hallazgo en Qumrán fue: ¿qué tan antiguos son realmente estos manuscritos? La respuesta a esta pregunta determinaría si se trataba de un descubrimiento valioso o de simples copias tardías sin gran relevancia histórica. La investigación comenzó casi de inmediato. Los expertos en paleografía, la ciencia que estudia los estilos de escritura antiguos, examinaron con lupa cada letra trazada en los pergaminos. Descubrieron que las formas de las letras hebreas coincidían con estilos utilizados entre los siglo III a.C. y siglo I después de Cristo. Es decir, eran textos escritos antes y durante la época de Jesús de Nazaret. Aquello por sí solo ya los convertía en documentos excepcionales. Más tarde, la ciencia moderna ofreció una segunda confirmación. Fragmentos fueron sometidos a análisis de carbono 14, un método capaz de determinar la antigüedad de materiales orgánicos. Los resultados no dejaron lugar a dudas. Los manuscritos databan de un periodo comprendido entre el 250 a.C. y el 70 después de Cristo. Ese rango de tiempo es crucial. Marca el final del periodo del Segundo Templo en Jerusalén.
una etapa turbulenta en la que el pueblo judío vivió bajo el dominio de griegos, asmoneos y finalmente romanos. También es el contexto en el que surgen figuras mesiánicas, sectas, religiosas y movimientos de resistencia que darían forma al judaísmo y al cristianismo. En otras palabras, los manuscritos del Mar Muerto no son ecos lejanos, son voces directas de la época en que se gestaron los textos que cambiaron al mundo. La autenticidad de los pergaminos fue confirmada también a través de comparaciones textuales. Por ejemplo, cuando se cotejó el rollo completo de Isaías encontrado en Qumrán con copias medievales del mismo libro, escritas más de 1000 años después, los resultados sorprendieron a los estudiosos. Las diferencias eran mínimas, casi insignificantes. Esto demostró que, a pesar de siglos de transmisión manual, los textos bíblicos habían sido preservados con una fidelidad impresionante. El impacto de esta revelación fue inmenso. Por un lado, reforzó la confianza de millones de creyentes en la fiabilidad de la Biblia. Por otro, puso a prueba a los críticos que sostenían que el texto bíblico había sido alterado a lo largo de los siglos. Qumrán mostraba lo contrario. La transmisión había sido rigurosa y lo que leemos hoy es esencialmente lo mismo que leían las comunidades judías de hace más de 2000 años. Sin embargo, no todo estaba claro. Algunos fragmentos presentaban variaciones, lecturas distintas e incluso palabras adicionales. Para los investigadores, esto no debilitaba el valor de la Biblia, sino que mostraba la riqueza y diversidad de las tradiciones textuales de aquel tiempo. Era como si Qumrán abriera una ventana al proceso mismo de formación del texto sagrado, con todas sus etapas, revisiones y matices. Lo más fascinante es que la autenticidad de estos manuscritos sigue siendo confirmada hasta hoy gracias a nuevas tecnologías. En los últimos años, equipos de investigación han utilizado inteligencia artificial, imágenes multiespectrales y escáneres de alta resolución para leer fragmentos que parecían ilegibles. En 2021, por ejemplo, se descifraron pasajes inéditos gracias a algoritmos que detectaron trazos invisibles a simple vista. Cada avance tecnológico revela nuevas palabras y nuevas conexiones, como si los manuscritos aún quisieran seguir hablando al mundo. Pero hay otro lado de la historia. El prestigio y el valor de los manuscritos del Mar Muerto también atrajeron falsificaciones. En 2002, varios fragmentos salieron al mercado internacional y fueron adquiridos por museos y coleccionistas. Durante años se creyó que eran auténticos, hasta que análisis posteriores demostraron que habían sido fabricados en tiempos modernos. Este episodio mostró que el hallazgo de Qumrán no solo despertaba interés académico, sino también ambiciones económicas y conspiraciones que siguen vivas hasta hoy. En definitiva, la datación y autenticidad de los manuscritos del Mar Muerto no dejan dudas. Estamos frente a los textos bíblicos más antiguos conocidos, escritos en una época en la que la historia y la fe se entrelazaban de forma decisiva. Y lo más impactante es que gracias a estas pruebas podemos decir que lo que tenemos hoy en nuestras Biblias es esencialmente lo mismo que fue leído y proclamado hace más de 2 milenios. Qumrán, entonces, no solo confirmó la antigüedad de los textos, también confirmó la permanencia de un mensaje que sobrevivió al tiempo, a la guerra y al olvido. Los libros de la Biblia encontrados. Entre todos los tesoros descubiertos en las cuevas de Qumrán, hubo un rollo que sobresalió de inmediato y dejó sin aliento a los expertos: el libro de Isaías. Hallado casi completo, este pergamino de más de 7 metros de largo se convirtió en la joya indiscutible de los manuscritos del Mar Muerto. Hasta ese momento, las copias más antiguas conocidas de Isaías databan del siglo X de nuestra era. De repente, los arqueólogos tenían en sus manos una versión 1000 años más antigua, escrita alrededor del siglo II a.C. El impacto fue inmediato. Cuando los especialistas compararon este rollo con las versiones medievales que habían llegado hasta nosotros, descubrieron algo sorprendente. El texto era prácticamente idéntico. Sí, había pequeñas variaciones de ortografía, ligeras diferencias en el orden de algunas palabras o expresiones, pero en lo esencial, el mensaje era el mismo. Para millones de creyentes, esto fue la confirmación de algo que siempre habían sostenido, que la palabra de Dios había sido preservada con fidelidad asombrosa a lo largo de los siglos. Y no fue solo Isaías. En Qumrán aparecieron fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Estaban allí los Salmos, tan amados por su poesía y devoción. Estaba el Deuteronomio, con sus exhortaciones a la fidelidad. Estaban los profetas menores, como Habacuc y Miqueas,
Cada fragmento era como una pieza de un rompecabezas que mostraba el cuidado con el que las comunidades habían copiado y transmitido las escrituras. El único libro ausente fue Esther. Este detalle encendió debates apasionados. Algunos sugieren que los esenios, la comunidad que probablemente escondió los manuscritos, no lo consideraban inspirado porque no menciona directamente el nombre de Dios. Otros sostienen que simplemente no se ha encontrado aún y que quizás un rollo de Esther sigue enterrado en alguna cueva del desierto esperando ser descubierto. La sola posibilidad mantiene vivo el misterio de Qumrán. Pero lo más revelador fue comprobar que la mayor parte del Antiguo Testamento ya estaba en circulación y en uso siglos antes de Cristo. Esto significa que cuando Jesús y sus discípulos citaban las Escrituras se referían a textos que eran prácticamente los mismos que tenemos hoy. La continuidad era innegable. Los salmos encontrados en Qumrán, por ejemplo, mostraban himnos que los judíos recitaban en su culto, palabras que también se convertirían en oración en labios de los primeros cristianos. El rollo de Isaías, con su famoso capítulo 53 que describe al siervo sufriente, resonaba con una fuerza especial, pues muchos lo interpretan como una profecía directa de la pasión de Cristo. Para los estudiosos modernos, cada rollo era como un viaje en el tiempo. No se trataba de copias tardías manipuladas por tradiciones posteriores. Eran testimonios directos de la fe y la esperanza del pueblo de Israel en los siglos previos a la llegada del cristianismo. Además, los manuscritos ofrecieron algo que nunca antes se había tenido: diversidad textual. En algunos casos se encontraron versiones ligeramente diferentes de un mismo libro. Esto ayudó a los investigadores a entender cómo se formó el canon bíblico y cómo los escribas trabajaban en la transmisión de los textos. No debilitaba la autoridad de la Biblia, sino que mostraba el esfuerzo humano por mantenerla fiel, incluso con matices y variantes. Las implicaciones fueron enormes. Para la arqueología significó un salto gigantesco en el conocimiento del judaísmo antiguo. Para la teología fue una confirmación de la autenticidad y la estabilidad del texto bíblico. Y para el mundo entero fue una señal de que, a pesar del tiempo, de la dispersión y de la guerra, la palabra escrita había sobrevivido intacta. Hoy, cuando los visitantes llegan a Jerusalén, pueden contemplar con asombro una réplica del gran rollo de Isaías en el santuario del libro, un museo construido especialmente para preservar y mostrar al mundo este hallazgo. Allí, bajo condiciones de máxima seguridad y tecnología de conservación, los manuscritos siguen hablando como si las voces de los antiguos escribas aún resonaran entre sus líneas. Qumrán no solo nos devolvió libros, nos devolvió la certeza de que detrás de cada página de la Biblia hay una historia de preservación milagrosa, un testimonio de fe transmitido de generación en generación. Y al recorrer esos pergaminos podemos escuchar los ecos de un pueblo que, hace más de 2000 años, creyó que sus palabras merecían ser guardadas para la eternidad. Los misterios de Qumrán. Si los manuscritos del Mar Muerto sorprendieron al mundo por la cantidad de textos bíblicos encontrados, todavía más asombro provocaron por aquello que no encajaba del todo con lo conocido. Entre los rollos, no solo había copias de las Escrituras, sino también escritos que revelaban la existencia de una comunidad misteriosa, casi secreta, que veía el mundo en términos de una guerra cósmica entre la luz y la oscuridad. Los expertos pronto identificaron a este grupo como los esenios, una secta judía que decidió apartarse de la vida en Jerusalén y refugiarse en el desierto. Allí, en Qumrán, vivían en aislamiento, dedicados al estudio, la pureza ritual y la espera de un futuro apocalíptico. Para ellos, la sociedad de su tiempo estaba corrompida. El sacerdocio en el templo era ilegítimo. Los líderes políticos se habían vendido a los romanos y el pueblo caminaba en tinieblas. En sus escritos, los esenios se autodenominaban los hijos de la luz, en abierta oposición a los hijos de las tinieblas. Esta no era solo una metáfora. Creían que toda la historia humana estaba encaminada a un enfrentamiento final, una batalla decisiva donde Dios mismo intervendría para establecer la justicia. Este lenguaje, cargado de dramatismo, resuena aún hoy con una fuerza inquietante, porque parece anticipar conceptos que después serían comunes en el cristianismo primitivo: lucha espiritual, guerra entre el bien y el mal, victoria de la luz sobre la oscuridad. Pero lo más enigmático de los textos de Qumrán es la figura del maestro de justicia. Este personaje aparece descrito como un líder perseguido, un guía espiritual que enseñó la verdadera interpretación de la ley, pero que fue rechazado por sus enemigos. Algunos fragmentos insinúan que sufrió persecución a manos de los sacerdotes impíos
y de los hombres de la mentira. ¿Quién fue este maestro de justicia? La identidad exacta sigue siendo un misterio. Para algunos fue el fundador de la comunidad esenia, alguien que se enfrentó al poder religioso de Jerusalén. Para otros, sus rasgos recuerdan demasiado a los del propio Jesús, un líder justo, incomprendido, que desafió a la élite sacerdotal y fue perseguido por anunciar una verdad incómoda. Aunque los académicos prefieren la cautela, no faltan quienes ven en Qumran un eco directo del cristianismo naciente. Además del maestro de justicia, los manuscritos incluyen textos apocalípticos que describen batallas celestiales, ángeles guerreros y visiones de un Mesías venidero. Algunos hablan incluso de dos Mesías, uno sacerdotal y otro real, que juntos guiarían a Israel en el tiempo final. Estas expectativas, aunque diferentes de la visión cristiana, muestran el clima espiritual de la época. Un pueblo que vivía esperando la intervención definitiva de Dios en la historia. Los misterios no terminan ahí. Los esenios tenían un calendario propio, distinto del calendario oficial usado en Jerusalén. Esto significaba que celebraban las fiestas religiosas en fechas diferentes, reforzando su identidad como un grupo separado, casi en rebeldía contra el judaísmo mayoritario. Sus reglas de pureza eran tan estrictas que, según los textos, quien violaba una norma podía ser expulsado y condenado al aislamiento en pleno desierto. Lo inquietante es que, a pesar de su aparente aislamiento, las ideas de los esenios parecen haber dejado huellas en el pensamiento posterior. Sus conceptos de pureza, de guerra espiritual y de expectativa mesiánica se asemejan demasiado a ciertos pasajes del Nuevo Testamento. ¿Influyeron los manuscritos de Qumran en la mentalidad de los primeros cristianos? La pregunta aún divide a los investigadores, pero lo cierto es que las coincidencias resultan difíciles de ignorar. Qumran, entonces, no fue solo un depósito de textos antiguos, fue un laboratorio espiritual, un lugar donde una comunidad radical reflexionó sobre el destino del mundo, sobre la llegada de un Salvador y sobre la batalla definitiva entre la luz y las tinieblas. El hecho de que estos rollos hayan permanecido ocultos por siglos añade un aura de misterio que fascina hasta hoy. Es como si aquella comunidad hubiera querido dejar un mensaje para las generaciones futuras. Cuando llegue el tiempo, estas palabras serán encontradas, y el mundo, al descubrirlas, entendió que Qumran no solo hablaba del pasado, sino también de preguntas que siguen vivas en nuestro presente. ¿Quién es realmente el Mesías esperado? ¿Estamos destinados a una lucha final entre el bien y el mal? ¿Qué secretos aún guardan esos fragmentos por descifrar? Impacto en la fe y en la historia. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto no solo fue un acontecimiento arqueológico, fue sobre todo un terremoto espiritual y académico que sacudió las bases de la fe y de la historia bíblica. Por primera vez en siglos teníamos en nuestras manos textos escritos en la misma época en la que vivieron Jesús, los apóstoles y los líderes del judaísmo del Segundo Templo. La pregunta era inevitable: ¿qué significaban realmente estos manuscritos para la religión y para el mundo? Lo primero que se confirmó fue la fiabilidad de la Biblia. Hasta 1947, los textos más antiguos del Antiguo Testamento que se conservaban eran copias medievales, como el famoso Códice de Leningrado, año 1008 d.C. Los críticos solían afirmar que, al ser copiados una y otra vez durante siglos, la Biblia debía de haber cambiado mucho. Sin embargo, los rollos de Qumran, 1000 años más antiguos, demostraron lo contrario. El texto de Isaías, por ejemplo, era prácticamente idéntico al que tenemos hoy. Esto reforzó la confianza de millones de creyentes en la preservación de las Escrituras, mostrando que la transmisión había sido rigurosa y fiel. Pero el impacto no se limitó al cristianismo. Para el judaísmo, los manuscritos ofrecieron una ventana única al mundo religioso de hace 2000 años. Mostraban oraciones, reglas y expectativas mesiánicas que ayudaron a entender mejor la diversidad del judaísmo del Segundo Templo. Gracias a ellos se pudo comprender que en aquella época coexistían diferentes corrientes: fariseos, saduceos, esenios y otros grupos que interpretaban la ley de formas distintas. Qumran reveló que el judaísmo no era monolítico, sino plural, lleno de tensiones internas y de esperanzas compartidas. Para la historia del cristianismo, los paralelos fueron aún más provocadores. Algunos textos de Qumran hablaban de un futuro juicio final, de un Mesías esperado y de la lucha entre la luz y las tinieblas. Estas ideas resonaban con pasajes del Nuevo Testamento, donde Jesús se presenta como la luz del mundo y donde Pablo describe la batalla espiritual contra las fuerzas de la oscuridad. Aunque los manuscritos no mencionan directamente a Jesús,
El ambiente espiritual que describen era el mismo en el que nació el cristianismo Dot. De hecho, algunos académicos se atrevieron a plantear que los primeros cristianos pudieron haber tenido contacto con enseñanzas similares a las de Qumran. Otros fueron más cautelosos, recordando que las coincidencias también podían ser fruto de un clima religioso compartido. Sea como sea, lo cierto es que los manuscritos hicieron más clara la conexión entre las raíces judías y el surgimiento del cristianismo. El impacto también alcanzó a la cultura moderna. Desde su descubrimiento, los manuscritos del Mar Muerto han aparecido en titulares de periódicos, documentales, novelas y hasta teorías conspirativas. Algunos sostienen que ciertos fragmentos fueron ocultados deliberadamente por instituciones religiosas, temerosas de que su contenido cuestionara dogmas establecidos. Aunque muchas de estas teorías carecen de pruebas sólidas, muestran el poder magnético que estos textos ejercen sobre la imaginación colectiva. Incluso en la política actual, Qumran sigue siendo relevante. Las excavaciones se encuentran en Cisjordania, una zona marcada por tensiones entre israelíes y palestinos. Cada nuevo hallazgo arqueológico allí se convierte en motivo de debate sobre la propiedad cultural e histórica. En más de una ocasión, la prensa internacional ha informado sobre descubrimientos en las cuevas en medio de un contexto de guerra y conflicto, lo que refuerza la idea de que los manuscritos siguen siendo protagonistas de la historia viva del Medio Oriente. Además, la ciencia continúa jugando un papel clave. En años recientes, el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial ha permitido reconstruir textos que parecían perdidos para siempre. Fragmentos carbonizados, que antes eran solo manchas oscuras, ahora revelan palabras claras gracias a escáneres multiespectrales. Cada nueva revelación nos recuerda que Qumran aún no ha dicho su última palabra. En definitiva, el impacto de los manuscritos del Mar Muerto puede resumirse en 3 grandes puntos. Confirmaron la confiabilidad histórica del texto bíblico, abrieron una ventana invaluable al judaísmo del Segundo Templo, mostrando su diversidad. Ofrecieron claves fundamentales para entender los orígenes del cristianismo y el contexto espiritual en el que surgió. Los rollos de Qumran son, en muchos sentidos, un puente que conecta pasado y presente, fe y arqueología, judaísmo y cristianismo, historia y misterio, y su mensaje sigue vigente. La palabra que sobrevivió al desierto y al olvido continúa iluminando a quienes se atreven a escucharla. El secreto, aún no revelado. A pesar de que los manuscritos del Mar Muerto han sido estudiados por más de 7 décadas, todavía hoy no conocemos todo lo que contienen. Qumran no entregó únicamente certezas, también dejó un legado de enigmas, fragmentos ininteligibles y teorías que alimentan debates y hasta conspiraciones. Lo primero que sorprende es que cientos de fragmentos siguen siendo ilegibles. Muchos están quemados, reducidos a pedazos diminutos que parecen polvo, más que escritura. Durante años se creyó que estaban perdidos para siempre, pero la tecnología está cambiando esa realidad. Imágenes multiespectrales, rayos infrarrojos y programas de inteligencia artificial han logrado revelar trazos invisibles al ojo humano. De pronto, lo que era solo una mancha negra comienza a mostrar letras hebreas, arameas o griegas que llevaban 2000 años en silencio. Cada palabra recuperada es como un susurro del pasado, un recordatorio de que Qumran aún guarda secretos escondidos en sus fibras. Pero lo más polémico no son los fragmentos dañados, sino los que ya fueron descubiertos pero no publicados, en su totalidad. Durante décadas, gran parte de los manuscritos permaneció bajo el control de un pequeño grupo de investigadores, lo que generó acusaciones de ocultamiento deliberado. Hubo quienes aseguraban que ciertos textos contenían revelaciones demasiado incómodas para la fe tradicional y que por esa razón se mantenían bajo llave en cofres de universidades o incluso en archivos secretos del Vaticano. Aunque con el tiempo se liberó la mayoría del material, el rumor persiste. ¿Hay documentos que aún no conocemos? Algunos sostienen que existen fragmentos con interpretaciones alternativas de la ley, profecías ocultas o referencias que podrían cambiar nuestra comprensión del Mesías. Estas teorías, alimentadas por la falta de transparencia inicial, convirtieron a Qumran en terreno fértil para la especulación y el misterio. Otro secreto inquietante es la ausencia de ciertos libros. Como vimos, todos los textos del Antiguo Testamento aparecieron en Qumran, excepto Esther. ¿Se perdió en el tiempo o fue excluido deliberadamente por la comunidad que recopiló los manuscritos? Este vacío ha llevado a algunos a pensar que los esenios tenían un canon distinto, una Biblia diferente a la que conocemos.
La sola posibilidad de que existiera un canon alternativo abre interrogantes sobre cómo se definieron las escrituras que hoy consideramos sagradas. Los secretos también alcanzan el terreno arqueológico. Se habla de cuevas aún inexploradas en las montañas de Qumran. Cada cierto tiempo, la prensa anuncia que arqueólogos israelíes y palestinos han encontrado nuevos fragmentos, lo que confirma que no todo ha salido a la luz. En 2017, por ejemplo, se identificó una nueva cueva, la número 12, aunque estaba vacía. Solo contenía jarras quebradas, lo que sugiere que otros manuscritos pudieron haber sido saqueados en la antigüedad. Esto alimenta la sospecha de que parte de los rollos podría estar en colecciones privadas, sin que nadie conozca su contenido real. En paralelo, siguen emergiendo teorías sobre lo que aún no ha sido revelado. Algunos sostienen que existen textos que hablan de la venida de un Mesías doble, uno sacerdotal y otro real, que transformaría el destino de Israel. Otros creen que se ocultan escritos que podrían poner en duda la manera en que entendemos ciertos libros bíblicos. Y no faltan quienes, con un tono más conspirativo, sugieren que los manuscritos contienen secretos sobre la propia figura de Jesús que nunca han sido dados a conocer. Sea como sea, lo cierto es que Qumran aún no ha entregado todas sus respuestas. A pesar de los avances científicos, del acceso a la mayor parte de los textos y de la difusión masiva en bibliotecas digitales, hay un aura de misterio que persiste. Es como si los manuscritos mismos se resistieran a revelar todo de una sola vez, obligándonos a avanzar lentamente, palabra por palabra, fragmento por fragmento. En última instancia, el secreto aún no revelado nos deja una lección poderosa. La Biblia y la historia de la fe no están cerradas en un pasado muerto. Siguen vivas, esperando descubrimientos que pueden transformar lo que creemos saber. Qumran no es solo un eco antiguo, es una promesa de que el misterio continúa y de que aún quedan verdades ocultas bajo la arena del desierto, aguardando el momento exacto para salir a la luz.